Muy buenas, bienvenidos señoras y señores. Pues aquí lo tengo. Ahora que hemos tenido lluvia y parece ser que se prevé una gota de agua fría y todo esto, me contará cosas. Alfonso, muy buenas tras las vacaciones merecidas. Hola, buenas tardes. ¿La has disfrutado? Sí, claro. Siempre se disfrutan las vacaciones. Sí, pero te vi el otro día con el consejero, con los parrales, digo, ostras, ya hemos empezado. Ya estaba trabajando. Esa semana empezamos el trabajo. Sí, tenemos noticias y creo que no son muy buenas por esto de las lluvias, de la caída de parrales, todo eso. Problemas que se pueden derivar o daños que se pueden derivar de estos problemas de lluvia y de etcétera, etcétera, de caída de parrales y todo lo demás. Bueno, los problemas que se derivan de la lluvia tienen dos matices. En los casos en que solo ha habido lluvia son unos y en el caso en que además ha habido granizo son otros. Comunes a los dos es la caída de parrales. En la zona de Aledo se han caído 7 u 8 parrales. Todos prácticamente tenían la cosecha encima, quizá por eso se han caído, porque el peso de la cosecha, unido al peso del agua y el granizo sobre la malla o sobre el plástico, y en algunos casos unido al fuerte viento que hizo en el momento de la tormenta, pues ha produjo la caída de esos parrales. Algunos los han levantado o estaban en proceso de levantar, otros pues yo creo que han desistido, porque hay una variedad de uva de mesa, que es la Autumn Black, que tiene una madera muy frágil y cuando se caen los parrales se quiebran la mayor parte de las parras. Entonces levantar estos parrales pues ya pasó cuando la tormenta de nieve hace un año y pico. Casi todos los parrales de esa variedad se perdieron prácticamente al 100%, porque hubo que replantarlos o cortarlos por la base para facilitar una nueva brotación y una formación de una parra nueva. Otras variedades tienen maderas más elásticas y cuando se caen, pues si se levantan rápido, la planta no suele sufrir demasiado, aunque la fruta sí que sufre bastante porque lógicamente la uva cuando cae al suelo embarrado, lleno de agua, y pues se va a manchar toda la fruta y luego cuesta bastante poder utilizar esa fruta para un mercado normal y corriente. Y luego los otros daños se derivan del granizo. Hay parrales que no tienen malla ni plástico, pues han sufrido daños en las hojas, que esos son menos importantes, pero daños en las bayas, en las uvas, esos sí son preocupantes porque cada valla herida es una puerta de entrada a las podredumbres que en estas fechas se suelen desarrollar. Y por ese motivo es difícil saber qué va a pasar con esa uva, si se va a poder aprovechar parte de ella o si definitivamente irá toda a la alcoholera porque se pudra. En el caso de que no haya caído granizo, haya sido solo la lluvia, el problema es parecido. Aunque no haya heridas en las bayas, o aunque no haya habido un elemento que haya producido la herida, como siempre hay heridas de forma natural en la valla, picaduras de pájaro o rajado por oidio, o una valla que se ha agrietado por cualquier motivo, cuando hay mucha humedad y temperaturas altas, como es el caso que tenemos ahora estos días y lo que es posible que podamos tener en las próximas semanas, pues se producen podredumbres. Y esas podredumbres pueden dar al traste con toda o con parte de la cosecha, porque es muy difícil frenar el avance de estas podredumbres cuando se instalan en un parral, porque hay uvas dañadas. Y ese es el mayor riesgo que tienen ahora mismo los parraleros. Yo creo de todas formas que al ritmo que se va cortando uva, probablemente la mayor parte de las variedades de media estación van a estar recolectadas quizá antes de final de mes, y las variedades tardías o variedades de media estación pero que se cultivan en zonas más tardías, pues esas seguramente tendrán algún problema. Yo creo que todos los agricultores ya las tienen protegidas con sus plásticos, sus tratamientos, pero es de esperar algún problema. Sí. Digo, Alfonso, todos estos problemas, toda esta contrariedad que tienen los agricultores con la lluvia y demás,
para combatirlo hay que hacerlo ya, ¿no? Y como se prevé que en los próximos días, no sé, siga lloviendo y sobre todo que haya tormentas, los cuidados tienen que ser más intensos. Sí, evidentemente. No sé, tomar alguna medida drástica o extrema que diga, no, esto para que no nos pase, porque yo me he enterado que hay uva, ¿no? Por donde vivía mi madre, por la Caña Honda, por toda aquella zona, que gente de por aquí tiene parrales por allá, ¿no? Que dice, hay unas uvas, unos granos que los ves que son preciosos, pero tocas y están podridos. Sí, bueno, lo que hay en estos momentos es un incremento importante de las podredumbres en general en casi todas las zonas. Y lo que es previsible es que esos problemas aumenten, lógicamente, con el paso de los días, si se cumplen las previsiones de lluvia y temperatura que más o menos hay pronosticadas. ¿Se pueden hacer cosas? Hombre, se pueden hacer cosas. Pues hay que empezar por intentar que las uvas no se mojen. Porque cuando una uva se moja, tiene todos los elementos para sufrir problemas. Si no se moja, puede tener una posibilidad de no tener daños. Por lo tanto, poner cubiertas de plástico, bien a nivel individual de cada parra o a nivel general de la plantación, si la instalación lo permite, es una medida que yo creo que ya prácticamente todo el mundo ha tomado o está tomando en estos días. Hay que añadir ahí un elemento más que a veces pasa desapercibido. Hay que ver si la estructura sobre la que estamos poniendo el plástico está suficientemente sólida y estable para asegurar que, además del peso de la cosecha que ella tenga, es capaz de soportar el hipotético peso de una lluvia que haga bolsas de agua en ese plástico, etcétera, o de fuertes vientos. Hay que asegurar los muertos, los esquineros. Algún parral en esta ocasión en Aledo se ha caído porque se ha desenterrado el muerto de un esquinero, la lluvia ha humedecido el terreno y el aire ha empujado y el muerto se ha salido literalmente del suelo, con lo cual ha perdido la fuerza de la estructura y se ha caído. Por lo tanto, hay que reforzar esos elementos, porque de lo contrario, si la estructura no tiene la garantía de soportar bien el peso, es mejor no poner plástico, porque estamos condenándolo a que en caso de una lluvia intensa, en poco tiempo se formen bolsas de agua que aumenta el peso de la estructura y que se pueda hundir. Por lo tanto, cubrir la uva para que no llueva, reforzar la estructura para asegurar que no se caiga en caso de vientos o de lluvias que se acumulen, y desde el punto de vista sanitario hay posibilidades de hacer algunas aplicaciones preventivas, pero realmente las podredumbres que se desencadenan en las uvas a partir de estas fechas no hay ningún tratamiento químico específico solamente para una podredumbre, que es la botritis. Sí que hay productos específicos que pueden prevenir sus daños, pero hay otras podredumbres como la podredumbre ácida o las podredumbres causadas por otros hongos distintos de botritis, como Aspergillus, Alternaria, Cladosporium, Penicillium. Esos son hongos que causan podredumbres distintas a la botritis, pero para esos patógenos, para esos agentes que causan la podredumbre, no hay tratamiento posible. Por lo tanto, digamos que hay posibilidad de hacer algo, pero no mucho. Se puede hacer un tratamiento preventivo para botritis. Hay que tener en cuenta, cada vez que hacemos tratamientos a partir de estas fechas, cuál es el plazo de seguridad que tiene el producto, porque si vamos a aplicar un producto que tiene 20 o 30 días de plazo de seguridad, en ese periodo no vamos a poder recolectar uva. Tenemos que tenerlo claro. Entonces, si estamos hablando de uvas que le faltan 15 o 20 días para recolectar, mejor no hacer nada, salvo que tengamos plazos más largos de recolección. Entonces sí que podemos ir a utilizar productos que tengan un intervalo de seguridad suficiente para que se cumpla en ese periodo de tiempo. Y poca cosa más, porque realmente no se puede hacer muchas más cosas. Bueno, como hablas tú de podredumbre y la podredumbre del racimo, que es la botritis cisnera, ¿no? Cinerea. ¿Cómo me han puesto aquí? ¿Cisne? No, cinerea. Cinerea. Y me han puesto aquí cisnera. Es igual. El pobre cisnero no tenía nada que ver. No, el cisnero era otra cosa. Digo, ¿esto qué produce? ¿Y esto es la que más común se da por aquí, por estos parrales de por aquí? La podredumbre más común ahora mismo, por aquí, en la zona del Valle del Valentín, pero también en la zona del Río Segura, en las zonas productoras de uva de mesa,
La podredumbre más importante en estos momentos es la podredumbre ácida. Es una podredumbre que no está ocasionada por hongos, sino por bacterias y levaduras. Y es una podredumbre que se llama ácida porque las bayas al pudrirse se van licuando, se ponen de color marrón, después se van convirtiendo en un líquido de color marrón que va goteando sobre las bayas que hay debajo y que huele a acético, huele a vinagre. Por eso se llama podredumbre ácida, porque huele a vinagre. Y esa podredumbre puede ser transmitida a otros racimos y a otras bayas por la mosca del vinagre, esa mosquita de color marrón, pequeñita, que vemos pululando ahora por los racimos, o en cualquier fruta podrida que tengamos incluso en casa. Si nos fijamos veremos esas mosquitas volando. Esa es la mosca del vinagre. Pues esas moscas, cuando se paran en sitio donde está la baya ya podrida, sus patas, su cuerpo se impregna de ese líquido, de esas bacterias, y cuando va a visitar otra baya que tiene una herida que aún no se ha podrido, transmite a través de las patas, a través del cuerpo, transmite esas bacterias, esas levaduras y causan la podredumbre. Para esa podredumbre no hay ningún tratamiento químico posible. Que no nos vendan burras, que no hay. No. La podredumbre ácida para cuando cambian las condiciones climatológicas, es decir, para cuando tenemos vientos de poniente secos que quitan la humedad del parral, quitan la humedad de las uvas, y en ese momento la podredumbre se queda parada. Mientras que tengamos humedades altas y temperaturas altas, podredumbre ácida vamos a tener. Por lo tanto, mejor no tocar las uvas, mejor no manipularlas, porque si no, nosotros mismos, cuando vamos a limpiar una baya podrida que hemos visto, tocamos y luego tocamos la baya sana de al lado a buscar a ver si hay algún grano picado, estamos transmitiendo esas bacterias, esas levaduras. Por lo tanto, no hay que tocar la uva. Y no hay ningún tratamiento posible. Ni químico, nada. Lo único que se aplica, pero tengo que advertir que las expectativas de eficacia no son demasiadas, son talcos resecantes. Todo el mundo sabemos lo que es un talco, ¿no? Es un polvo muy fino, muy molido, pues que se utilizaba para los críos. Sí, para los críos, para las ingles, para el culete y tal. Bueno, pues hay talcos que se utilizan en agricultura con la misma finalidad, son resecantes, ¿no? Bueno, pues se pueden utilizar espolvoreos de esos talcos, que no es un producto químico en sí, o sea, eso no tiene problemas con el plazo de seguridad, se podría comer al día siguiente de aplicar ese producto sin ningún problema. Entonces se aplican esos talcos con la finalidad de reducir la humedad, resecar las heridas del racimo para que no se pudran. Pero no podemos esperar eficacia del 80, del 90%, eso no va a suceder. Ayudan, pero no resuelven el problema. Y del resto de podredumbres, que también ahora tenemos presencia de ellas y mientras que tengamos esas condiciones van a estar allí, pues botritis, todas son causadas por hongos, he dicho Aspergillus, Penicillium, Cladosporium y botritis. Solo para botritis sí que hay productos químicos específicos que se pueden aplicar y ayudan a bajar también un poco la presión. Pero hay que advertir que botritis es un hongo muy agresivo. Es un hongo que cuando tiene condiciones favorables en un sitio, en una fruta o en una planta para desarrollarse, se va a desarrollar a una rapidez vertiginosa. Y es muy difícil que químicamente podamos parar el avance de ese hongo. De hecho, esta podredumbre se trata de forma preventiva, se hacen tratamientos un mes antes, 2 meses antes de que llegue el periodo de sensibilidad, porque lo que trata es de evitar que el hongo aparezca en la parcela. Una vez que está presente, se multiplica a tal velocidad, produce tal cantidad de esporas, tiene tal poder de contaminación de cualquier herida que haya en el entorno, que es muy difícil pararlo. Pero es cierto que hay productos contra botritis que se pueden aplicar y la única cuestión es respetar el plazo de seguridad. Y para el resto de enfermedades que causan podredumbres no hay solución, no hay ningún producto en el mercado que funcione, no hay ningún producto que tenga eficacia contra ellas. Aunque la bibliografía dice que son saprofitas, es decir, que se desarrolla sobre tejidos muertos, es decir, cuando hay una herida, la espora de alguno de estos hongos está flotando en el ambiente, se queda allí pegada y al haber tejido muerto se desarrolla,
Está comprobado y se ha estudiado científicamente que en determinadas condiciones muy favorables para su desarrollo pueden producir contaminaciones sin la presencia de heridas. Es decir, simplemente se depositan sobre la epidermis de la baya y si la condición de desarrollo es muy favorable, pueden penetrar a través de los estomas o directamente pueden penetrar, contaminar la piel superficialmente y causar una podredumbre. Para estas no hay solución química, como he dicho antes, y se pueden utilizar también con esa misma finalidad que para la podredumbre ácida los espolvoreos de talco, con el fin de resecar, porque ten en cuenta que para todas ellas hay dos cosas comunes, que son la humedad y la temperatura. Entonces, para la temperatura es muy difícil jugar, no la podemos regular bien porque es difícil, si no tenemos equipos de aire acondicionado o no tenemos estructuras lo suficientemente cerradas, no podemos manejar la temperatura. Y la humedad también es muy complicada, porque si cerramos mucho la estructura, lo que creamos es un microclima interno, que la propia humedad del suelo, del riego, se evapora durante el día, se condensa en las hojas y en la parte inferior de la estructura, y durante el día está goteando y está cayendo sobre las uvas. Por lo tanto, es muy difícil que nosotros podamos manejar esas dos variables. ¿Cuándo se corta el tema? ¿Cuándo cambia? Cuando hacen vientos fuertes de poniente, secos, que entonces la humedad cae en picado. El propio aire, de momento no hace. El propio aire hace ventilar, airear los invernadores, reseca la humedad, y entonces de los dos elementos que tiene estas enfermedades para desarrollarse, uno desaparece o baja, y a partir de ahí ellas paran su actividad. Es la única esperanza que tenemos. Bueno, mientras que hay vida hay esperanza. Claro. ¿Qué te iba a decir, Alfonso? Por aquí tengo una pregunta, no sé si decirte. A ver, ¿cuál tengo? Vamos a hablar de la granada. Muy bien. Porque este hombre dice que tiene granadas de piel dura y de piel blanda, que se le abre, que si habrá algún motivo, hombre, yo no tengo eso, que si es el agua, que si no es el agua, si es que le quedan más sequedad, si no se riega por goteo, si el agua le cae por arriba, le cae por abajo, ¿por qué? Generalmente el rajado de frutas en general, granadas, uvas, cítricos o fruta de otro tipo, melocotón o lo que sea, están relacionados con problemas hídricos, es decir, con problemas de la humedad. Los frutos van creciendo a un ritmo, van engordando a un ritmo, y la piel va desarrollándose de una forma adecuada a un ritmo normal. Pero en determinadas circunstancias, cuando se producen lluvias muy intensas o cuando nosotros en el manejo del riego alargamos demasiado un periodo de riego o lo acortamos y sobreregamos demasiado, es decir, cuando nosotros rompemos la normalidad y alteramos esa normalidad poniendo menos agua o poniendo mucha más agua, lo que forzamos es al cultivo a cambiar, al fruto a cambiar el ritmo de crecimiento. Y cuando cambiamos el ritmo de crecimiento, si lo que hemos hecho es forzar el crecimiento porque hay mucha agua, lo que sucede es que la piel no puede aguantar la presión interna que está recibiendo el fruto del alimento y acaban estallando. Hay frutas y variedades de frutas que son más propensas a rajar que otras. En realidad no es que sean más propensas a rajar, sino que tienen reaccionan con más facilidad a los cambios hídricos y por eso tienen más posibilidad de rajarse. Hay variedades que apenas se rajan, aunque hagamos lo mismo, y es porque tienen menos inercia de cambio de ritmo, de crecimiento, sea cual sea el déficit o el incremento de agua que le estemos dando, y hay variedades que son más sensibles porque tienen una inercia más intensa y cambian con facilidad. La granada puede ser un cultivo que tiene esa inercia y que puede cambiar con facilidad el crecimiento. Es normal que cuando se producen lluvias imprevistas o cuando de pronto hemos pasado de tener un riego monótono, o sea, un básico o estable, de pronto hemos subido bruscamente la cantidad de agua que estamos aplicando, forzamos el cultivo. Si eso va unido, y esto sucede cada vez con más frecuencia, a abonados para que hagan calibre, a aminoácidos, a materia orgánica líquida, claro, si le forzamos para que hagan kilos
y le aumentamos el alimento y el agua de forma brusca, pues la planta reacciona bombeando más y haciendo que crezca el fruto. Y hay veces que los frutos no aguantan la presión y se rajan. Por eso, ¿qué solución tiene esto? Pues intentar llevar el cultivo, tanto en el riego como en la nutrición, de la forma más estable posible. O sea, con incrementos, pero digamos de una forma normalizada, no brusca. Cuando se producen lluvias, eso nos altera. Eso es inevitable, ¿vale? Pero salvo que es una lluvia muy intensa, que caigan 50 litros y que se quede el agua ahí estancada, y que, en fin, va a ser una lluvia sola de un día, probablemente no nos cause el problema. Puedan ser varias, o, insisto, lo más normal es que cuando nosotros creemos que estamos haciendo las cosas normales, pues un día nos hemos equivocado, hemos subido el riego, hemos subido la nutrición y aquello se ha empezado a rajar. La solución, pues normalizar todo lo posible el riego y el alimento para que la planta no tenga crecimientos bruscos, inesperados, sino que vaya creciendo poquito a poco. También hay posibilidad de hacer tratamientos en pulverización con elementos nutritivos como el calcio, que favorecen el endurecimiento de la piel, que favorecen que la piel aumente la resistencia. Se están probando ahora productos que lo que hacen es aumentar la elasticidad, hacen como una lámina de goma sobre el fruto, permeable, pero que evita que el fruto estalle y que aumente la elasticidad de las células de la piel, pero esto está ahora en fase de investigación. Quizá en un año o dos podamos hablar de un uso más adecuado de estos productos. Ahora mismo están más o menos estudiados para cerezas, por ejemplo, para algunas frutas, pero para cítricos o para uva o para frutas convencionales se está estudiando. De todas formas, eso nunca va a ser la solución. Hay que evitar que la planta sufra altibajos, sobre todo de comida y de riego, porque de esa manera evitaremos problemas de rejado. Claro, como las personas. Alfonso Lucas, muchísimas gracias. Venga, hasta la próxima. Hasta la próxima. Y a todos ustedes, queden con Dios.